El restaurante Eternel era a la vez una maravilla y un error. Erigido en el corazón de un antiguo y primigenio bosque, parecía un fragmento de otro mundo, cristal negro, piedra fría y acero cromado clavados en el cuerpo de una arboleda centenaria. Su creador, el chef Antoine Duroc, era un rey en este castillo de cristal, pero su reino se estaba muriendo. Los platos que una vez le habían ganado 2 estrellas Michelin se habían convertido en cadáveres impecables en los platos, perfectos, pero sin vida. Antoine lo sentía en cada fibra de su alma. Junto con su inspiración, también lo abandonaba el dinero. Las notificaciones de deudas llegaban con más frecuencia que las críticas elogiosas. En el rincón más caluroso y ruidoso de este paraíso frío, junto a la boca de un lavavajillas industrial, habitaba el Ara. Sus más de 70 años habían dejado su huella en ella, una piel fina como el pergamino cubría sus nudillosas articulaciones, y sus cabellos plateados siempre se escapaban de un sencillo pañuelo. Para los jóvenes y ambiciosos chefs, virtuosos del nitrógeno y el vacío, ella era parte del inventario. Una sombra silenciosa. Vieja, muévete. Necesito esa sartén para la espuma de parmesano. Le espetó Julien sin volverse. Era la mano derecha de Antoine, el sous chef, cuya ambición era más afilada que sus cuchillos japoneses. Julien despreciaba todo lo que no se podía medir, pesar y descomponer en moléculas. Y el Ara era la encarnación de ese caos, antigua, incomprensible, existiendo fuera de sus fórmulas calibradas. En un momento, Monsieur, su voz, tan suave como el susurro de las hojas, se ahogó en el rugido de la maquinaria de la cocina. Nadie se preguntaba de dónde había venido. 2 años atrás, simplemente apareció en la entrada de servicio, empapada por la lluvia, y pidió cualquier trabajo. Antoine, en contra de toda lógica, la contrató. Algo en sus ojos, profundos como lagos del bosque, le hizo tomar esa decisión irracional. Pero detrás de esa humilde apariencia se ocultaba un secreto, tan antiguo como el propio bosque. El Ara era la última de un linaje conocido como los oyentes del bosque. Su gente no leía libros de cocina, leían las señales en la corteza de los árboles y escuchaban las canciones que el viento cantaba en la yerba. Su bisabuela no le había enseñado a mezclar ingredientes, sino a reconciliar sus espíritus. Pero este don se había convertido en una maldición. El mundo había cambiado, la magia se había retirado a los cuentos de hadas, y aquellos que la guardaban fueron olvidados o perseguidos. El Ara guardaba silencio sobre su don, temiendo que el pasado del que había huido la encontrara de nuevo. Una noche, cuando la cocina quedó vacía y solo unas tenues luces iluminaban las superficies de acero, el Ara realizaba la última limpieza. Abrió el contenedor de residuos orgánicos y se quedó helada. Su corazón se encogió con un dolor casi físico. Allí, entre los pozos de café y los recortes, yacían tesoros, bayas silvestres ligeramente magulladas, setas con el sombrero apenas agrietado, una nudosa raíz de chiribía considerada antiestética. Para los chefs, era basura. Para el Ara, era un coro de voces dolientes. Cada fruto desechado gritaba por una vida vivida en vano, por el sol que lo había alimentado y la lluvia que lo había bañado. No podía soportarlo. ¿Cómo podía permitir que una canción muriera sin ser escuchada? Con cautela, mirando a su alrededor como si estuviera cometiendo un crimen, el Ara sacó los descartes del cubo de basura. Bajo la tenue luz, se transformó. Su espalda encorvada se enderezó, sus movimientos cansados adquirieron la fluidez y precisión de una danza ritual. En una vieja olla de hierro fundido que escondía debajo del fregadero, comenzó un misterio. No siguió una receta. Escuchó. Las setas le susurraban sobre la húmeda oscuridad bajo las raíces de un roble, las bayas cantaban sobre un breve pero brillante día de verano, y la raíz de chiribía contaba la lenta y profunda historia de la tierra. Añadió una gota de agua de lluvia, recogida en la palma de su mano de la hoja de un lampazo, y una pizca de musgo que guardaba el olor de la eternidad. No estaba cocinando, estaba dirigiendo una orquesta de voces olvidadas. En su despacho de arriba,
Antoine miraba otra carta del banco. La desesperación era casi tangible. Abrió una botella de whisky caro, pero ni siquiera el alcohol podía apagar el sabor a ceniza en su boca. Y entonces lo percibió. El aroma. Se coló por debajo de la puerta, sutil pero penetrante. No era el olor de la comida. Era el olor de los recuerdos. Antoine recordó de repente cómo, de niño, se había perdido en el bosque detrás de la casa de su abuelo. No recordaba el miedo, sino una asombrosa sensación de unidad con el bosque, el olor a hojarasca húmeda, a resina y a algo más, dulce como una promesa. El recuerdo fue tan vívido que sintió el roce de un helecho en su mejilla. Olvidando el whisky y las deudas, bajó a la cocina, guiado por ese aroma fantasmal. Elara estaba sentada en una pequeña mesa para el personal, comiendo un sencillo y oscuro guiso de un viejo cuenco de barro. Al verlo, se sobresaltó y se puso de pie, como si la hubieran pillado infraganti. «Chef. Lo siento, yo, ahora mismo lo limpio todo». Pero Antoine no la miraba a ella. Su mirada estaba clavada en la olla. «¿Qué es esto?». Su voz era ronca. Sin esperar respuesta, cogió una cuchara limpia, tomó un poco del brebaje y se lo llevó a la boca. Y el mundo se hizo añicos. Las paredes de la cocina se disolvieron. Ya no era un chef de 40 años al borde de la quiebra. Volvía a ser aquel niño de 7 años en el bosque. Pero esta vez, veía más allá. Sentía como la savia corría por los troncos de los árboles, como respiraba la tierra bajo sus pies, como susurraban los animales en sus madrigueras. No era solo comida. Era la sangre del bosque. Era su alma, servida en una cuchara. Cuando la visión se desvaneció, Antoine se encontró de rodillas, con lágrimas que no había sentido desde la infancia rodando por sus mejillas. Levantó la vista hacia la anciana aterrorizada. Todo su escepticismo, toda su fe en la ciencia y la técnica, se habían hecho polvo. «¿Qué has hecho?», susurró. La pregunta no sonaba como una acusación, sino como una súplica. Al día siguiente, la jornada en la cocina de Eternel comenzó con extrañezas. El chef Antoine no era el mismo. Caminaba en silencio por la cocina, tocando los productos como si los viera por primera vez, y luego se encerraba en su despacho durante largos ratos. Julien pensó que el chef finalmente se había quebrado bajo la presión. Hacia la tarde, Antoine llamó a Elara. En su mano tenía 3 lisas piedras de río, casi indistinguibles entre sí. «Elara», dijo en voz baja para que nadie más oyera. «Ayer paseé junto al viejo arroyo. Una de estas piedras la tomé del corazón mismo del arroyo, donde el agua canta una canción antigua. Las otras 2, de la orilla muerta y seca. Dime, ¿cuál de ellas está viva?». Elara lo miró con una mezcla de miedo y comprensión. Era una prueba. Cerró los ojos. No tocó las piedras. Extendió su mano arrugada sobre ellas, y los cocineros, que observaban la escena desde lejos, vieron cómo se detenía, como si escuchara algo inaccesible para sus oídos. «Esta», susurró, señalando la piedra central. «Las demás están en silencio. Pero esta canta sobre el agua y el tiempo». Antoine apretó la piedra en su mano. Era la respuesta correcta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era real. Julien, que observaba este teatro del absurdo, esbozó una mueca de desdén. La vieja simplemente había adivinado. Y el chef, llevado a la desesperación, estaba dispuesto a creer cualquier tontería. Pero en algún lugar profundo de su ser, nació una duda. Vio el rostro de Antoine. No era el rostro de un hombre engañado. Era el rostro de un creyente que había presenciado un milagro. Y eso asustó a Julien más que nada. Decidió vigilar a la anciana. Todo truco tiene un secreto, y él lo encontraría. Una semana después, llegó la noticia que heló la sangre en las venas de todo el personal.
En 3 días, Eternel recibiría la visita de Silas Vane. Ese nombre se pronunciaba en susurros. Un crítico legendario al que nadie había visto en persona, pero cuyas críticas, escritas como epitafios, habían destruido docenas de carreras. Lo llamaban el devorador de estrellas, porque, tras sus visitas, las estrellas Michelin a menudo se apagaban. La leyenda decía que, muchos años atrás, un plato lo había decepcionado tanto que perdió para siempre la capacidad de disfrutar de la comida. Desde entonces, no buscaba la perfección. Buscaba la prueba de que la magia no existía. El pánico se apoderó de la cocina. Antoine los reunió a todos. Su decisión fue como la explosión de una bomba. El plato principal para Silas Vane lo cocinará Elara. Se produjo un silencio ensordecedor y luego la cocina estalló. «Chef, es un suicidio», gritó Julien. «Es una lavaplatos. Nos va a hundir a todos». «Ella es nuestra única oportunidad», sentenció Antoine. «Le hemos servido técnica. Le hemos servido texturas perfectas. Pero ella le servirá lo que él busca sin saberlo. Le servirá la verdad». En el tumulto de la discusión, Elara se retiró a la sombra, tropezando accidentalmente con una mesa. De su bolsillo cayó una pequeña bolsa de cuero gastado. De ella rodó una diminuta figura de un búho tallada en madera. Julien la vio fugazmente antes de que Elara, con una rapidez impropia de su edad, la recogiera y la escondiera. Pero él tuvo tiempo de ver extraños y antiguos símbolos tallados en las alas del pájaro. No era un simple adorno. Era algo más. Esa noche, Elara tuvo la pesadilla que la había perseguido durante décadas. Fuego. Gritos. El olor a pino quemado y a algo más, el olor a magia quemada. Vio los rostros de sus parientes, los otros oyentes, y vio a los que vinieron a por ellos. Hombres con ojos de hierro que temían su don y querían destruirlo. Se despertó en un sudor frío. Preparar un plato para un crítico era una cosa. Pero revelar su don, aunque fuera en un solo plato, significaba encender de nuevo un faro para aquellos que cazaban a gente como ella. La preparación se convirtió en una guerra. Julien, convencido de que estaba salvando el restaurante de la locura del chef, inició un sabotaje silencioso. Le llevaba a Elara verduras, perfectas, de un invernadero hidropónico, hermosas, pero muertas, mudas. Elara se negaba a tocarlas. «No tienen canción», decía en voz baja. «Esto no es un conservatorio», estallaba Julien. La víspera de la visita de Vane, Elara, desesperada, le dijo a Antoine que necesitaba ir al bosque. Sola. Antoine fue con ella. Y allí fue testigo del verdadero milagro. Ella no buscaba setas o yerbas. Se quedaba de pie con los ojos cerrados en medio de un claro y escuchaba. Luego, con paso seguro, se acercaba a un arbusto insignificante, arrancaba unas cuantas hojas, desenterraba una raíz de la que Antoine ni siquiera había oído hablar. No recogía ingredientes. Recogía las notas para su sinfonía. Silas Vane llegó puntualmente. Era un hombre sin edad, con un rostro desprovisto de emociones. Se sentó a la mesa y comenzó la ceremonia. El aperitivo de Julien. Una esfera de mango rellena de foie gras. Vane la probó, y una sombra de sonrisa apareció en sus labios. En su cuaderno, escribió una sola palabra, técnica. La sopa. Un consomé perfecto, clarificado según todas las reglas. Vane tomó un sorbo. Frío. El pescado, cocinado al vacío a la temperatura ideal. Vacío. Julien estaba en la cocina, pálido como un lienzo. Había perdido. Antoine hizo una señal. El camarero trajo el último plato. El principal. En el plato no había nada que pudiera impresionar. Un simple trozo de venado, asado hasta obtener una costra oscura. A su lado, un puñado de setas silvestres y raíces en una salsa espesa, casi negra.
Parecía rústico. Vane miró el plato con abierto desprecio. Levantó su mirada gélida hacia Antoine, que se había acercado. Ha decidido insultarme con comida de campesinos. Su voz era baja, pero cortaba como el cristal. Antoine no respondió. Simplemente observó cómo Silas Vane, con expresión de repugnancia, cortaba un trozo diminuto de carne, cogiendo un poco de salsa, y se lo llevaba a la boca. Al segundo siguiente, el tiempo se detuvo. Para todos en la sala, Silas Vane simplemente se quedó inmóvil, dejando caer el tenedor. Pero para el propio Vane, el mundo explotó. Ya no estaba en el restaurante. Era un niño. Tenía 6 años y estaba sentado sobre los hombros de su padre, que lo llevaba a través de un prado de verano. El sol le calentaba la coronilla. El aire olía a trébol y a miel, y delante de él, su madre reía, ofreciéndole una fresa silvestre. Un recuerdo enterrado bajo 50 años de cinismo y pérdidas. Un recuerdo que creía perdido para siempre después de su muerte. El plato no lo creó. Abrió una puerta a la habitación más secreta de su alma. No saboreaba el venado, saboreaba la felicidad despreocupada. El tenedor cayó sobre el plato con un tintineo. El rostro de piedra del crítico se contrajo. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Luego otra. El hombre que destruía reputaciones con un trazo de su pluma, lloraba en silencio sobre un plato de comida de campesinos. No volvió a tocar la comida. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos y luego se levantó. Se acercó a Antoine. Sus ojos, siempre muertos, estaban vivos. En ellos se reflejaba el dolor y la gratitud. Dígale, su voz se quebró. Simplemente dígale gracias. Se fue sin decir una palabra más. La crítica se publicó una semana después. No era una crítica. Era un ensayo de 3 páginas titulado Recordé el sabor del sol. Vane no describió el plato. Describió su viaje a casa. Y lo concluyó con estas palabras: no sé cómo fue preparado, y no quiero saberlo. Solo sé que en un bosque, lejos del mundo, no vive una cocinera, sino una hechicera que no prepara comida, sino una medicina para el alma. Eternel ya no merece estrellas. Las estrellas deberían bajar del cielo para aprender de él. El restaurante se salvó. Se convirtió en una leyenda. La gente viajaba de todo el mundo no para comer, sino para sentir. Julien, destrozado y renacido, se acercó un día a Elara, que estaba seleccionando yerbas. Enséñame, pidió en voz baja. Enséñame a escuchar. Elara levantó hacia él sus ojos profundos como lagos del bosque y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Sabía que había encendido un faro. Sabía que su don volvía a ser visible para el mundo. Pero ahora, por primera vez en muchos años, no sentía miedo. Sentía esperanza. En la cocina, rodeada de sus aprendices, había encontrado una nueva familia. Y el bosque, su antiguo hogar, parecía susurrar su aprobación con el follaje tras los enormes ventanales de cristal. La canción continuaba.